Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video, tómalo con calma. Muchas gracias por estar acá de nueva cuenta en un nuevo video más. Y el día de hoy me complace mucho presentar aquí a nuestro invitado. Él es Carlos Rubén Ramírez y más que nada saludarlo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo y disposición. Mira, Carlos, ¿qué te parece si antes de comenzar con la entrevista nos platicas un poquito de tu persona, de tu carrera? Claro que sí, mira, mi nombre, pues como ya lo dijiste, me llamo Carlos Rubén Ramírez Esparza. Tengo 32 años y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Trabajo Social en la UACJ, lo que es el campus de ICSA. Estoy en mi último año ya de la carrera y pues he tenido gratas experiencias en la carrera. Te puedo decir que encontré una vocación que no creí tener para una carrera como lo es trabajo social. Bueno, qué bueno que nos vas platicando eso, porque eso significa que la entrevista va a ser muy buena. Y pues, ¿qué te parece si damos inicio de buena vez? Y como primera pregunta que te quiero hacer es preguntarte cómo defines tu carrera para alguien que no la conoce. Ok, fíjate que es una pregunta muy interesante porque en ocasiones es un poco difícil mencionar o definir, ¿no? Qué es el trabajo social, incluso para quienes um, estamos dentro de la profesión, sabemos qué hacemos, sabemos el propósito, pero una definición tal cual sí a veces es un poco complicado. Lo que sí te puedo decir es que trabajo social es una disciplina, una profesión que nace o forma parte, mejor dicho, de lo que son las ciencias sociales, que surge como una necesidad ante un problema que se da por todo este cambio en un sistema económico. Uh, Estamos hablando de toda esta invención de las fábricas, trayendo lo que es el capitalismo y creando desigualdades hasta en ese entonces no visualizadas. Entonces, trabajo social es precisamente eso, bueno, nace para mediar esas problemáticas entre los menos favorecidos, por así decirlo, y las clases privilegiadas. Y realmente es una disciplina que está muy relacionada con las otras ciencias sociales, como lo es la psicología, la economía, la sociología, que bien tomamos conocimiento de cada una de ellas para poderlo aplicar y estudiar lo que nosotros eh, hacemos, que es realmente diagnosticar, que ese es un propósito fundamental de la profesión, las problemáticas, visualizar esas problemáticas que muchas veces se normalizan y no las vemos, y le damos nombre a los problemas y soluciones, posibles soluciones para abordarlos. Me parece una definición bastante completa y sobre todo para lo que mencionas, que pues es un poco difícil de definirla. Creo que abarcas muy bien todos los elementos de lo que se encarga de estudiar y analizar. Y pues creo que comprendemos su mayor visión de lo que se trata. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos comentaras, que ahorita nos diste una pista por ahí de lo que descubriste en la carrera. Bueno, en este caso, ¿cuáles fueron los factores que te llevaron a decidir estudiar la licenciatura en trabajo social? Fíjate que es algo complicado, bueno, más que complicado, es algo que me tomó bastante tiempo. En mi experiencia personal tuve que recorrer un largo camino para encontrar lo que, como te dije ahorita al principio, lo que es mi vocación, ¿no? Desde siempre a mí me ha gustado y me han inculcado lo que es ayudar a los demás, ¿no? De ser empático, de ser pues de apoyar en lo que se pueda, ¿no? Entonces, y para mí es algo muy natural y siempre hemos sido así aquí en mi casa, en mi familia, siempre he tenido ese ejemplo pero sí tardé un poco. Uno de los factores para no alargar esta explicación fue el hecho de haber trabajado en una fundación muy grande aquí en México hace aproximadamente
6, 7 años que estuve laborando, trabajé ahí casi 4 años y me acercó mucho al área social, pero yo estuve estudiando medicina, yo me fui por el camino de la medicina y me preparó mucho también para entender lo que es, en este caso, el dolor físico de la gente, pero faltaba esa parte emocional. Entonces, medicina me dio mucho aporte en eso, pero realmente mi camino, mi destino, por así decirlo, era trabajo social, que entré, te voy a ser sincero, entré a la carrera sin saber que era trabajo social. Eh, no tenía idea, tenía nociones de lo que hacía un trabajador social o trabajadora social, pero ya descubriéndolo en la carrera, pues es algo que siento yo en lo personal que es algo que se me dio no fácilmente, porque todas las profesiones tienen su nivel de complejidad y de dificultad, sino que siento que se me dio de forma natural. Entonces es algo que he disfrutado mucho a lo largo de este tiempo que estaba ahí. Y pues más que nada eso, la formación en casa y el acercamiento a todo este tema social y apoyar a la gente. Bueno, gracias. Creo que es una historia muy, muy buena, sobre todo porque pues haces hincapié pues, en el aspecto de casa, ¿no? Lo que aprendes en casa, lo que es lo que te expone siempre ante el mundo y es algo que por lo visto tú comprendiste desde muy pequeño y sobre todo también pues el hecho de tener otra carrera a tus espaldas, que en este caso la medicina, que me gustó mucho lo que dices, que de alguna manera ya complementas pues las problemáticas del dolor físico ahora con las problemáticas emocionales para poder tratar de ayudar a quienes se acerquen contigo, ¿no? Y creo que es una perspectiva muy interesante. En lo personal nunca había tenido como ese planteamiento ante las problemáticas sociales, pero en verdad es muy bueno y Okay. pues más Sí, que nada de te hecho, felicito porque es una gran visión la que tienes. el trabajo social es una de sus prioridades, por así decirlo, es el salvaguardar el bienestar de la gente vulnerable, ¿no? Niños, mujeres, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, todo basado en procurar lo que es la justicia social mediante lo que es la procuración de los derechos humanos. Trabajo social trabaja mucho en esto, está basado en este tema de los derechos humanos, que no se violen o poder a aplicar, como te dije ahorita, tratamientos para los posibles casos. Son infinidad de aspectos en los que nosotros como trabajos sociales nos podemos desarrollar y aplicar. Sí, muy bien, creo que lo defines de gran manera y sobre todo pues los factores que te llevaron también a decirte por esta carrera pues, fueron fundamentales. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras cuáles crees que son las cualidades o las características que debe tener una persona que es social y no tanto de tener ya innatas, sino que pues quizá puede aprender a desarrollarlas con el transcurso de la carrera. Ok, fíjate que si yo digo vocación por eh, eh, ser empático con las personas, el poder. Muchas de las veces creemos que el trabajador social es nada más sentarse y escuchar, no, saber escuchar, saber entender a la persona, sobre todo también aprender, esto es muy difícil de hacer, el dejar de un lado todos esos um, esa carga que traemos de conocimiento de casa, lo que es el tema moral, todas las creencias que nos han inculcado y tratar a las personas con las que vamos a estar interviniendo, tratarlas de una manera neutral, por así decirlo. Nosotros le llamamos una actitud exenta de juicios, es decir, no hacer nuestro trabajo bajo la lupa de juzgar en base a lo que nosotros creemos o el rechazar al usuario por cierta manera de actuar, por cierta manera de que nos comente. Si bien, como te dije ahorita, tenemos conocimientos, estamos
muy relacionados con lo que es el área de psicología. El trabajador social no es un psicólogo, pero sí tenemos la facultad de, en base a cierto preparación que tenemos de poder canalizar de ser necesario a la persona con la que estamos trabajando, de canalizarla con algún especialista de psicología por el tema de, del caso que esté pasando. Debemos saber, bueno, como ya te dije, ser empático, el ser muy observador. Si eres una persona muy observadora, trabajo social, y una de las características que no nos mencionan o que no nos hacen mucho hincapié es el saber, el gusto por la lectura y sobre todo por la investigación. En trabajo social requerimos de profesionistas o de posibles candidatos a ingresar a esta carrera que les guste indagar, que les guste el buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y ser muy minuciosos en todo esto. Porque tristemente sí se da el caso que pues no traen las bases suficientes o no las traen desarrolladas, y cuando entramos a la carrera se supone que por default debemos traer eso bien establecido, porque entramos de lleno en aplicar en este tipo de situaciones, ya que trabajo social es una carrera que desde muy temprano, a diferencia de otras carreras, empezamos, bueno, lo que es aquí en la universidad, la USJ, empezamos más o menos en tercer semestre, me parece. Sí, tercer semestre con prácticas ya directamente en instituciones, este, y de ahí hasta el final de la carrera, tenemos prácticas escolares y después lo que son las prácticas profesionales, y es eso, el saber que vamos a estar de arriba para abajo, y donde te toque trabajar, pues también saber adaptarte. Eso es una característica muy importante de alguien que esté estudiando trabajo social o de un trabajador social, el saberse adaptar al entorno, el saberse adaptar a las circunstancias, y que no se te cierre el mundo si algo no te sale como dice la literatura. Eso, saberse adaptar a las circunstancias, ser empático, responsable y sobre todo respetuoso con las personas con las que vamos a trabajar y no juzgar. Yo digo que ese serían así lo básico, ya que lo demás lo puedes ir desarrollando durante la carrera. Muy bien, creo que son cualidades, como ya lo has mencionado, todo lo que involucra la carrera, que son esenciales para, pues, para el rendimiento y la buena práctica misma. Creo que ahondas muy bien en todos los sentidos de definir por qué estas cualidades, por qué esta situación, por qué dónde se va a dar, y se me hace bastante interesante, y concuerdo contigo en lo que tú dices y sobre todo la forma en que las mencionas. Y pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras un poco de los mitos que hay acerca de tu carrera. No sé qué nos puedas contar de esto, si hay algún juicio normal o hay algo interesante. No sé qué nos puedas compartir de esto. Bueno, es una pregunta muy interesante. Y de hecho creo que es una de las imágenes que te mandé. Este, la gente piensa que trabajo social es ayudar. Es decir, por ejemplo, tú como trabajador social a lo mejor estás en una dependencia de gobierno, en una asociación, etcétera, ¿no? Y piensa que la gente va a acude a ti y le vas a resolver sus problemas. O sea, que tú como trabajador social tienes una varita mágica y le vas a resolver sus problemas. Nosotros nosotros más que ayudar, acompañamos a la gente, la orientamos. Ese son uno de los roles eh, más comunes, por así decirlo, del trabajador social. Ese es uno de los mitos. Muy Otro, bien. pues normalmente piensan que ya, por ejemplo, si eres un trabajador social que estás laborando en cuestiones del DIF, por así decirlo, eh, piensen que una visita del trabajador social ya pues nos ven como los malos de la historia, ¿no? Que vamos a, Okay. a quitar niños, etcétera, ¿no? También tienen otra idea de que pues, los trabajadores sociales
somos nada más los que nos encargamos de dar despensas. Esto es algo muy, muy común, que si tú le preguntas a cualquier persona, te puede mencionar cualquiera de esas, que somos de los que quitan niños, de los que nada más damos despensas, o de los que autorizamos o no autorizamos becas eh, por nuestro, ¿cómo se puede decir? Por nuestra propia decisión, siendo que nosotros seguimos un protocolo, seguimos un procedimiento para esa determinación de esa decisión que tenemos que tomar. Eso te podría decir que son los mitos más comunes de trabajo social, o también que la gente o piensa que trabajo social es una carrera fácil, que entran ahí los que no quieren matemáticas en la carrera, ¿no? Entonces, siendo que realmente estamos muy relacionados incluso con las estadísticas, con la economía, entonces entender todo ese tipo de situaciones también eso es un mito de que pues en trabajo social no se ven matemáticas, esto es completamente falso y realmente trabajo social no es una carrera fácil, por así decirlo, es una carrera muy compleja, pero también que si la sabes disfrutar, te llena de muchas satisfacciones. Ok, muy bien, creo que sí, sí, bueno, tenía yo también la percepción de que pues el trabajador social es el que trabaja en el DIF y el que va a ver cómo viven los niños para evitar que es una idea general, se generaliza sobre pues a lo mejor una de las variantes del trabajo de la gente que estudia esa carrera y se me hace que también los explicas muy bien, porque al contrario de lo que se puede pensar pues no es solamente eso, sino que involucra muchas más cosas, entonces creo que pues lo hiciste bastante bien explicado. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, me gustaría pues un poco de tu perspectiva. ¿Cómo crees que evolucionará tu carrera en respecto al COVID, con respecto al COVID y pues cómo crees que va a cambiar? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. De hecho, ya lo estamos viviendo, lo vivimos pues a partir desde el año pasado que entramos en cuarentena en marzo, me acuerdo muy bien. Trabajo social, como te digo, es una carrera que tienes que saber adaptar a las circunstancias. Corrimos el riesgo, por ejemplo, de poder atrasar, como te digo, nosotros somos de las pocas carreras que iniciamos prácticas eh, muy, muy temprano, y casi iniciando la carrera, y nuestras prácticas es directamente con las personas. Entonces, con todo esto nos tuvimos que adaptar y modificar esa forma de trabajo y poder implementarlo de una forma ahora sí que digital. Fue algo nuevo para todos, aquí en el caso específico que te comento, eh, pero es algo que nuestra coordinadora, la maestra Adriana Ocio, luchó ella para que de ninguna manera esto fuera un impedimento para continuar con las prácticas. Lo que es la coordinadora, como te comenté, la coordinadora de prácticas, eh, la maestra Rosy Pizaña, eh, junto con todo el cuerpo docente, pues nos bueno, se pusieron a trabajar para ver de qué manera. Y te puedo decir pues, como dices tú ahorita, lo del COVID, pues esto fue como que el cambio aquí en la carrera de forma inmediata. Pero, te puedo decir que ya en un largo plazo, créeme que sí va a cambiar mucho la intervención, nuestro trabajo con la gente, porque ya lo estamos viendo ahorita. El incremento, por ejemplo, por el confinamiento, el incremento de casos de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de todo esto, pues, de hecho, la gente que ha perdido algún familiar por toda esta circunstancia, nos toca a nosotros trabajar de primera instancia con todas estas personas y es algo que va a incrementar mucho, yo siento, la necesidad de más trabajadores sociales. Toda esta nueva normalidad nos ha venido a afectar porque pues tenemos que crear esas nuevas estrategias para que nuestro trabajo siga y ver
la manera de cómo adaptar, en este caso, por ejemplo, las tecnologías como es la intervención a distancia, todo esto, y que realmente poder romper esa barrera, porque no es lo mismo trabajar con una persona directamente a trabajar desde una pantalla. Ok, muy bien, creo que lo engloba de buena manera y sobre todo, como bien mencionas, pues es en práctica desde muy temprano la carrera, entonces creo que la adaptación a esto ha sido bastante buena para ustedes y sobre todo la coordinación esta, como bien mencionas, que no es fácil o no es tratar a un paciente de cara a cara, pues, a través de una pantalla, lógicamente se vuelve más complicado y es muy interesante tu respuesta. Y para finalizar con la entrevista, que nos compartieras un consejo, un aprendizaje o alguna experiencia que hayas adquirido durante el transcurso de tu carrera y que pues no solamente que no solamente exclusivo de estudiantes de trabajo social, sino cualquier estudiante universitario, de a lo mejor algo que tú en su momento quisiste haber sabido y pues no pudiste y lo aprendiste, no sé, pues puedas compartir en este aspecto. Sí, Bueno, como te decía, es una pregunta muy, muy interesante, porque lo que yo les podría aconsejar es de que independientemente de la carrera que sea, nunca se dejen de preparar. ¿Por qué? Porque eso es una responsabilidad de cualquier profesional. De sea la disciplina que sea, es tu responsabilidad estarte preparando, estarte actualizando, incluso antes de no esperar a terminar la misma carrera, ¿no? Si puedes tomar algún curso, algún claro. diplomado, etcétera, hacerlo, con temas que sepas que van a enriquecer lo que es tu profesión, porque eso es responsabilidad, sobre todo para ofrecerle un mejor servicio, en este caso, a, a tu cliente o a tu usuario independientemente con quien tú vayas a trabajar, ¿no? Esa es una responsabilidad, ofrecer calidad y poderlo hacer de una manera temprana, por así decirlo. Eh, y pues más que nada, pues prepararse, lo que te digo, por ejemplo, te voy a contar algo rápido. Cuando, cuando yo estuvimos haciendo las primeras prácticas, pues no sabíamos, pues, mi equipo y yo no sabíamos qué onda con cómo empezar. Obviamente durante estas prácticas las docentes te orientan, ¿no? Te dicen, no, pues el proceso es este y este, Okay. pero cómo preparar un tema, y eso te da tablas, te va dando, pues obviamente es para una práctica, pero cosas que no veías durante la práctica como cómo manejar las emociones, etcétera, pues es irte preparando por tu cuenta, ¿no? Obviamente siempre bajo la supervisión de tus maestros. Y ahora que ya estoy un poco más avanzado en la carrera, estoy llevando materias que confirman todo lo que hicimos aún sin saber cómo hacerlo, ¿sabes? Cómo, o sea, el hecho de que, pues, ok, lo hice bien, o sea, de cómo me preparé y todo, pues, estuvo bien. Entonces es siempre, pues, el prepararse, ese es mi consejo, prepararse siempre, siempre estar lo mejor, este, ahora sí que adquirir el conocimiento lo mejor que se puede. Creo que es un gran consejo, ¿no? La preparación nunca termina de aprender y sobre todo cuando pues la sociedad cambia con constante y una evolución sumamente rápida, evidentemente, creo que es fundamental para la adaptación de nosotros mismos, pues que en un futuro vamos a tener esa condición de adaptación y sobre todo el nunca dejar de aprender, que pues, es un ejercicio incluso de, de nosotros mismos de prepararnos siempre. Y pues finalizar con la entrevista, agradecerte a ti por tu tiempo y disposición de estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todas las personas que este video. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.